si repetimos ese clip, ese de la toma, mire, ¿qué dice Augusto Sandazo? Dice que es una vergüenza histórica para Ecuador, que nunca hubo ningún riesgo de fuga y que las toma por asalto no debe justificar. Él dice, Augusto Sandazo, Ecuador es el hazmerreír del mundo entero. La toma por asalto fue un acto de barbarie y una cobardía del presidente Noboa. Ni la policía y menos los militares debieron estar ahí, no debió haber en torno a la embajada mexicana nada, es una cobardía, un acto violatorio al derecho internacional. Y dice él algo muy cierto, mire, dice Augusto Sandazo, que dé gracias Noboa, que Ecuador está muy lejos de México porque esto, la toma por asalto de la embajada de México en Ecuador, era una declaratoria de guerra. Si México y Ecuador fueran vecinos, dice Augusto Sandazo, estaríamos en guerra en este momento porque lo que hizo Noboa fue un acto de guerra. Hubo una escalada militar, una escalada, así que hay personal, hay periódicos, dijo él, hay prensa en Ecuador que es una vergüenza o debe ser una vergüenza para los ecuatorianos, es la prensa escoria y hay una diplomacia que también es escoria en Ecuador, y la diplomacia en Ecuador, dice, es la escoria del mundo en este momento. Y Mónica Palencia, que el presidente no quiere hablar de eso, la ministra mexicana en el gobierno ecuatoriano, Mónica Palencia, dice, se prestó para la toma de la embajada. Es decir, Mónica Palencia, que es parte del equipo muy cercano al presidente Noboa, esta mexicana, dice Augusto Sandazo, ella es una de las responsables. Así que el presidente no lo dice, pero nosotros sí lo decimos. Mónica Palencia, la mexicana en el equipo de Augusto Sandazo, es una traidora, porque ella había dialogado con las autoridades mexicanas, había garantizado que no iba a haber una toma violenta, que no iba a haber nada. Había dicho, bueno, pues si ya las autoridades mexicanas dijeron que no, sí, les estuvo dando a tole con el dedo, y ella, Mónica Palencia, la mexicana, coordinó la toma de la embajada de México en Ecuador. Augusto Sandazo dice, es una felonía, ella es una mentirosa, es una tramposa. Ese es el nivel al que están tratando a la mexicana Mónica Palencia, que es parte del gabinete del presidente Noboa ecuatoriano. Sí, ellos mismos en Ecuador están diciendo, es una traidora a México, es tramposa, es mentirosa. Ella coordinó la toma de la embajada. Nunca respetaron las decisiones. Y es la ministra de gobierno, no es cualquier ministra, es una gente muy cercana. Es decir, una mexicana fue a traicionar a otros mexicanos, y dicen, no puede haber, dice Augusto Sandazo, excelentes relaciones con mentirosos y tramposos. El cuerpo diplomático, la Cancillería de Ecuador, es un sinónimo de vergüenza, de sinvergüenza, son mentirosos, y para colmo, hoy tomaron, lo dijo el día de la toma, tomaron por asalto a una embajada, y condena a este analista ecuatoriano la agresión que sufrió el jefe de la Cancillería, Roberto Canseco. Y él lo dice, lo dice como, o lo digo como él lo dijo, lo arrodillaron. Ahora vemos que lo sometieron adentro lo taclearon, lo derribaron adentro de la embajada, y luego afuera lo arrodillaron. Él dice, Sandazo, la policía en realidad tiene uniformes de policía, eran militares. Y dice Sandazo, con eso remata, es una estupidez lo que hizo el gobierno del presidente Noboa, porque 2 días antes de la toma, discúlpeme, 2 días antes de la toma, el representante de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas había
había condenado la toma de otra embajada o la incursión a otra embajada. Y hoy dice, están haciendo todo lo contrario a lo que dijeron en la Embajada de México en la ONU. El embajador de Ecuador en la ONU, dice Sandazo, debe renunciar. Y ya lo de Mónica Palencia, ya que es la ministra, la mexicana ministra del Interior, que es la ministra, la secretaria de Gobernación, en realidad es eso, la secretaria de Gobernación, la responsable de toda la política interna, pues ya saben que la tratan de tramposa, mentirosa, sinvergüenza, y yo lo digo porque es una traidora, porque fue a dorarle la píldora a los mexicanos, a convencerlos de que no iba a haber nada cuando ella estaba organizando, por orden de Noboa, una irrupción violenta, una toma violenta de la embajada de México en Ecuador. Esos son apuntes que estuve haciendo hace rato, estaba viendo, mientras pasaba la mañanera, estaba viendo qué hacían, analistas como Augusto Sandazo. Y lo que opinan es eso, los analistas que no se plegan al gobierno, como aquí. Sí, hay periodistas independientes como nosotros, y están aquellos chayoteros en Perú, me gusta mucho la palabra, le dicen mermeleros, pero el gobierno del presidente López Obrador, o el presidente López Obrador, tiene mucha razón, tiene que haber dignidad del gobierno de México. No se puede aceptar el sometimiento. Y mire, y yo, con todo lo que respeto a Nancy Flores, hoy además le reconozco, siempre le he reconocido su trabajo, siempre lo he dicho en público, privado, se lo he dicho a ella, es una reportera que me cae muy bien, es una reportera independiente, conozco su trabajo hace muchos años, es una reportera que trabaja, que investiga, pero hoy le dio una lección a muchos periodistas, a muchos políticos de derecha que han justificado la toma por asalto de la embajada. Nancy dijo que es necesario hacer un reconocimiento a Roberto Canseco y a todo el personal de la Cancillería, de la embajada mexicana en Ecuador. Así que mis respetos para Nancy y para lo que pasó hoy en esa mañanera. Ya veremos qué pasa en la Corte de Justicia Internacional, ya veremos qué resuelve la CELAC. Yo de pronto no confío en la ONU, pues es un organismo que está muy manipulado, muy controlado por Estados Unidos. Tampoco confío mucho en la CELAC, pero bueno, ya veremos qué pasa. El presidente no le quiso llamar a su homólogo ecuatoriano pandillero, tampoco le llamó Barbaján, pero nosotros sí lo podemos decir. Noboa se portó como eso, como un pandillero, como un Barbaján, y la ministra del Interior, la mexicana Mónica Palencia, se portó como lo mismo, es una pandillera que además traicionó no solo a los mexicanos, traicionó a su país, traicionó a Ecuador, que la ha recibido muy bien, porque tomó por asalto, violando todas las leyes internacionales. Así que para mí es el tema central de la mañanera, pero bueno, mire, tampoco, solo para rematarlo, portarse con tal dignidad como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay mucha dignidad, las relaciones con Ecuador no se deben restablecer, tiene que haber un resarcimiento, un reconocimiento de que Ecuador, el presidente Noboa se portó como un pandillero, y tiene que haber también una solución a la detención, pues no sé cómo llamarlo, a la captura después del asalto, la captura violenta, la retención violentísima del expresidente Glass. Yo insisto, es un personaje que pintaba para tomar el mando del movimiento correísta, después platicaremos, lo acusaron de algunas cosas, luego de otras, pero al final la verdad es que lo están acusando de una niñería y no había ninguna condición para que se jugara de la ley. Así que, pero bueno, hay otras informaciones también y tenemos que pasar. El presidente